impostores. Y hemos estado diciendo lo que es un impostor, la definición de impostor. Y un impostor es algo o alguien que finge o engaña con apariencia de verdad. Esa es la definición de un impostor. Y del impostor que estamos hablando en estas últimas semanas, ¿verdad? Si has estado aquí, son de las excusas. ¿Y por qué las excusas son impostores? ¿Cuál es la razón? Y la razón es porque dijimos que las excusas se presentan como verdaderas razones de lo que debemos de hacer y no hacemos, o de lo que hacemos mal. Cada vez, ¿verdad?, que tú y yo no hacemos aquello que tenemos que hacer y alguien nos dice por qué no lo estás haciendo, tenemos una razón. Pero en esta serie nos estamos desafiando a considerar si realmente son razones o son solamente excusas. Aun cuando hacemos algo mal, ¿verdad? También tenemos nuestras razones. Le decimos a las personas, a tu esposo, a tu esposa, ¿por qué lo estás haciendo? Pero obviamente esta serie es desafiarte a que seas honesto contigo mismo y digas, todo lo que yo llamo razón, ¿son verdaderas razones o son solamente excusas? Y hablando de este tema, podemos decir que existen dos tipos de personas en el mundo. Dos tipos de personas en el mundo. La primera son personas que hacen la diferencia y personas que ponen excusas. En el mundo hay dos tipos de personas. Personas que hacen la diferencia o personas que ponen excusas. Y la pregunta es, ¿qué tipo de persona queremos ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? ¿Quieres ser una persona que haga la diferencia? ¿O quieres ser una persona que se esconde detrás de sus excusas? ¿Quieres ser el tipo de persona que hace que el mundo sea mejor? ¿Podemos aspirar a eso? ¿Crees tú que tú puedes aspirar a esto? A ser un tipo de persona que hace que el mundo sea mejor, ¿verdad? Y cuando decimos mundo, ¿verdad? Porque puede parecer muy subjetivo, ¿verdad? ¿Qué hace que tu familia sea mejor? ¿Qué hace que tu matrimonio que sea mejor? ¿Qué hace que tu iglesia sea mejor? ¿Qué hace que tu comunidad sea mejor? ¿Queremos ser ese tipo de personas? ¿O queremos ser el tipo de personas que vive detrás de excusas disfrazadas de razones? ¿Qué tipo de personas queremos ser? Son preguntas, ¿verdad?, que debemos hacérnoslas de verdad. Son preguntas serias. Con el tiempo, las excusas se convierten en nuestros porqués. Cuando alguien nos pregunta, ¿verdad?, ¿por qué no lo haces? Tenemos un porqué. Cuando alguien nos pregunta, ¿por qué no empiezas eso que has estado diciendo? Tenemos un porqué. ¿Por qué no terminas lo que empezaste? Tenemos un porqué. ¿Por qué te vas? Tenemos un porqué. ¿Por qué te quedas? Tenemos un porqué. Pero en muchas ocasiones, ¿verdad?, cuando decimos nuestros porqués, a menudo nuestros porqués no son la causa, no son la verdadera razón, son excusas disfrazadas de razones. ¿Cuántas veces, verdad? Cada vez cuando nos hacemos nosotros mismos estas preguntas o alguien cercano a nosotros nos la hace, ¿verdad?, damos nuestros porqués, que en muchas ocasiones son solamente excusas. En esta serie nos hemos estado preguntando lo siguiente. Y ¿has considerado de lo que te estás perdiendo a causa de tus excusas? En cualquier área de tu vida donde has estado dando razones por no hacer lo que tienes que hacer, que has estado dando razones por lo cual no haces las cosas, pues, ¿has considerado lo que te estás perdiendo? Yo les dije el domingo pasado, ¿verdad? ¿Has considerado que hay relaciones que te estás perdiendo? O la calidad de tus relaciones personales no son lo que deberían de ser porque no haces lo que tienes que hacer. Tal vez tu matrimonio
podía ser mucho mejor si tú hicieras lo que sabes que tienes que hacer. Tal vez tu cónyuge está esperando que hagas las cosas. ¿Qué tipo de padres podríamos ser si hiciéramos lo que tenemos que hacer? Pudiéramos estarnos perdiendo de relaciones por estar dando excusas. Logros. ¿Cuántos sueños tenemos? ¿Verdad? Si juntáramos todos los sueños que estamos aquí representados, metas que tenemos. Y no solamente sueños guajiros, como decimos, ¿verdad? Sueños reales, que tú tienes la capacidad y el potencial de hacerlo. Que tal vez personas cercanas a ti te dicen, hey, creo que tú lo puedes lograr, creo que tú lo puedes hacer. Pero hemos estado constantemente dando excusas porque no lo hacemos. Podemos estarnos perdiendo de logros. Podemos estarnos perdiendo de paz interior. ¿Verdad? ¿Cuánto de nuestro estrés, cuánto de nuestros problemas mentales muchas veces vienen por aquello que no estamos haciendo? Por aquello que sabemos que estamos quedando cortos. Porque sabemos que no estamos obedeciendo a Dios totalmente. Puede ser paz, puede haber paz que nos estamos perdiendo por estar viviendo detrás de nuestras excusas. Salud física. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hacemos lo que tenemos que hacer, porque nunca hacemos el ejercicio que tenemos que hacer, porque nunca hacemos la dieta que tenemos que hacer, ¿verdad? Y tenemos nuestras razones por qué no lo hacemos, pero nos podemos estar perdiendo de salud. Nos podemos estar perdiendo de prosperidad en nuestra vida por estar escondiéndonos detrás de nuestras excusas. Mejor tú tienes el potencial para ser un hombre, una mujer de negocios. Y por estar poniendo excusas, ¿verdad? Ahí estás. Y la prosperidad que anhelas en tu vida no llega por las excusas que pones. Alegría. ¿Cuánta alegría nos perdemos por poner excusas en nuestra vida? Alguien nos invita a ser sus amigos, ¿verdad? No que nos diga, quiere ser mi amigo, pero nos invita con sus acciones, con su vida. Y rehusamos hacerlo. Y perdemos de alegría, perdemos de seguridad muchas veces por estar escondido detrás de nuestras excusas. Pero eso no es lo peor, especialmente para ti y para mí como cristianos. Lo peor es que nos podemos perder el plan de Dios para nuestra vida. Si nos seguimos escondiendo detrás de nuestras excusas, detrás de nuestras razones, nos podemos perder el plan de Dios para nuestras vidas. Si Dios es un Dios personal como el que tú y yo predicamos, como el que tú y yo decimos que existe, si Dios es un Dios personal que te conoce, que escucha tus oraciones, que sabe quién eres, que te creó a ti en el vientre de tu madre, si Dios es así, y si Dios es tu Padre, entonces puede ser que Él tenga un plan específico para tu vida. En otras palabras, ¿verdad? Si tú y yo creemos en el Dios de la Biblia, si tú y yo creemos en el Dios que Jesús nos mostró, es muy probable que Él tenga un plan específico para nuestra vida. Fíjate cómo lo dijo Pablo, hablando de esta idea, de este principio. Dijo, porque somos hechura de Dios o creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Lo primero que dice este pasaje es que tú y yo fuimos creados. Tú fuiste creado, yo fui creado. Tú y yo somos hechura de Dios. Y todas las cosas creadas tienen un propósito. Cualquier cosa que tú creas, la creas con un propósito. Y en eso nos parecemos a Dios. Todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito. Si te puedes regresar, lo crea con un propósito. Así que si tú y yo fuimos creados por Dios, Él nos creó con un propósito. Tenemos que creer esa primera parte, ¿verdad? Fuimos creados por Dios, somos hechura de Dios. Dios tiene un plan para ti, tiene un plan para mí, tiene un plan que va más allá de ti mismo. A veces los planes que tenemos son planes egoístas,
Son planes que solamente se tratan de nosotros, ¿verdad? Y no ampliamos nuestro panorama para que nuestros planes incluyan lo que Dios quiere que incluyan. Un plan que incluya a los demás. Así es como tú también puedes darte cuenta si tú realmente estás siguiendo el plan de Dios para tu vida. Si el plan que tú piensas que es de Dios para tu vida solamente se trata de ti y te encierra en ti mismo, probablemente ese no es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios para tu vida va a incluir a otros. Va a incluir que ames a los demás como Jesús te ama a ti. Va a incluir que bendigas a otros. Que otros prosperen como tú prosperas. Eso es parte del plan de Dios. Y lo vemos esto en el pasaje que dice, ¿verdad? Que Él nos, si puedes poner el pasaje, que Él nos fuimos creados, ¿para qué? Para buenas obras. Para eso nos creó Dios. ¿Y qué son las buenas obras? Las buenas obras son todo aquello que hacemos por amor para el beneficio de los demás. A veces los cristianos protestantes o evangélicos, no, nosotros no creemos en que somos salvos por obras. Y no se trata de ser salvos por obras, pero sí es reconocer que las buenas obras es algo que Dios espera que nosotros hagamos. No para ser salvos, a lo mejor podríamos decir porque somos salvos. Porque está en nuestro ADN espiritual el hacer cosas por amor para bendecir a los demás. Entonces las buenas obras son todo aquello que hacemos por amor para el beneficio de los demás. No se trata de ser buenos solamente para nuestro beneficio. Porque a veces tú y yo somos buenos, pero porque sabemos que nos conviene. ¿Sí? Somos buenos, ¿verdad? Porque estamos pensando en nosotros. Ahora, el que seas bueno siempre te va a bendecir, siempre va a traer algo a tu vida. Pero la motivación debería de ser bendecir a los demás. No se trata de ser buenos por nuestro propio beneficio. Se trata de ser buenos por el bien de los demás y del mundo. Y pon atención a lo siguiente. Las excusas pueden ser una forma sutil de resistir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Las excusas pueden ser una forma sutil de resistir la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú y yo sabemos que Dios nos está empujando a algo, a perdonar a alguien? Y resistimos. Y tenemos nuestras razones, ¿verdad? Que si las analizáramos nos daríamos cuenta que son excusas. Sabemos que Dios nos está empujando a algún tipo de servicio, puede ser en la iglesia, fuera de ella, y resistimos. Porque tenemos nuestras excusas, nuestras razones. Veamos el siguiente ejemplo. Jesús dijo, y lo leímos al inicio de la reunión. Jesús dijo, lo que ustedes hagan para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hicieran para mí. Y leímos el pasaje el día de hoy, al empezar la reunión. ¿Quiénes son esas personas menos importantes en el mundo de acuerdo a Jesús? De acuerdo a Jesús, esas personas son los hambrientos, los sedientos, los inmigrantes, los enfermos, los presos. Pero nuestras excusas nos impiden obedecer a Jesús y hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Tú puedes escuchar en la televisión, puedes escuchar o puedes hablar con cientos y miles de cristianos aquí en Estados Unidos que tienen sus razones por qué a ellos no se les aplica este pasaje. Porque estas palabras de Jesús realmente no se les aplican a ellos y tienen todas sus razones que si las analizamos tal vez terminarían siendo solamente excusas que nos impiden hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quiero terminar con lo siguiente. Quiero terminar hablando de 5 pasos para abandonar nuestras excusas. 5 cosas que tú y yo podemos hacer, ¿verdad? Para ya de una vez por todas, ¿verdad?
deshacernos de nuestras excusas. Acuérdate que esta serie iniciamos hablando de que es necesario abandonar nuestras excusas, dejarlas atrás en nuestra vida. Así que para terminar esta serie quiero hablar de estos 5 pasos. Son 5 pasos que no son fáciles. Pero si eres honesto contigo mismo, estos pasos tienen el potencial de cambiar tu vida, de cambiar tus relaciones personales. Porque créeme, las excusas lo único que hacen es afectarnos. Acuérdate que en una de las primeras series, o una de las primeras partes de esta serie, describimos que una excusa es una mentira. Al final de todo, una excusa es una mentira que le dices a los demás, pero también una mentira que te dices a ti mismo. Y como toda mentira es pecado, es algo malo, es algo que tiene el propósito y la intención de destruir, de acabar con algo, ¿sí? Así que el día de hoy vamos a hablar de estos 5 puntos que pueden ser difíciles, que pueden ser incómodos, pero que los necesitamos en nuestra vida. Paso número 1. Identifica tus excusas. ¿Por qué es tan importante identificar nuestras excusas? Porque no puedes abandonar, si lo tenemos, no puedes abandonar una excusa que no has identificado. Entonces necesitamos identificar si hay alguna área de tu vida donde estás poniendo excusas. Dices que son las razones, pero en realidad no son solamente excusas. Y la mejor manera de identificar nuestras excusas es escuchando nuestros porqués. Es escucharte a ti mismo dar el porqué. Es escucharte a ti mismo dar la razón. Es escucharte a ti mismo dar la razón de por qué no haces lo que debes de hacer o por qué haces algunas cosas mal. Escúchate decir, no puedo porque renuncié, porque me fui, porque no lo perdono, porque no la trato bien, porque no soy un buen padre, porque. Escúchate, ¿cuáles son esos porqués en tu vida? Pon atención a lo que estás diciendo. Estoy endeudado, porque no sirvo en la iglesia, porque no voy a la iglesia, porque. Escucha lo que estás diciendo. Escúchate a ti mismo. Y cuando ya tengas el porqué, escríbelo, anótalo, identifícalo. De eso se trata el primer paso. Identifica tus excusas, anótalo. Aun cuando no tenga sentido, aun cuando te des cuenta, ¿verdad? De cómo esto suena a excusa, pero es tu porqué, es la razón que tú estás dando. Anótala. Aun cuando sepas, ¿sabes qué? Este porqué me hace justificarme, me estoy defendiendo con este porqué. Vamos a suponer que uno de los problemas que tienes es que no estás tratando bien a tu esposa, no estás siendo amable con ella. Y la primera pregunta, ahora tienes que identificar tus excusas. ¿Por qué no soy amable con mi esposa? ¿Por qué no trato a mi esposa como debo de tratarla? ¿Por qué? Y vas a empezar a decir por qué no lo haces. Y lo vas a anotar. ¿Sí? Vas a notar el por qué. Aun cuando ya descubras, esta no es la verdadera razón, suena a excusa, me estoy defendiendo, me estoy justificando. Pero es muy importante identificarlas. Paso número 2, interroga tus porqués, interroga tus excusas. Pregúntate a ti mismo, ¿verdad? ¿Por qué elijo este porqué? ¿Por qué pongo esta excusa cada vez que surge este tema? Cada vez que se trata de esta persona, cada vez que se trata de esta pregunta, cada vez que se trata de servir a Dios, cada vez que se trata de perdonar, cada vez que se trata de mi pasado, ¿por qué pongo siempre esta excusa? ¿Por qué voy al mismo lugar siempre?
Otra buena pregunta cuando estamos confrontando nuestras excusas es: ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué siempre doy esta razón? ¿Por qué siempre doy esta razón por las cosas que no hago? ¿Es porque le tengo miedo a algo? ¿Es porque le tengo miedo a alguien? ¿Cuál es la razón? Y por último, ¿verdad?, que puede ser más difícil, ¿estoy simplemente siendo flojo, egoísta o inseguro? ¿Son estas las verdaderas razones por las cuales no hago lo que tengo que hacer? Y una vez que nos hacemos esas preguntas, ¿verdad? Y esto es un ejercicio personal, ¿verdad? Tú lo estás haciendo solo, ¿sí? Las respuestas aclaran la situación. Las respuestas te van a dejar saber si se trata de una razón real o se trata solo de una excusa. Y cuando tú y yo hacemos esto, lo que hacemos es que reducimos el poder de la excusa. Le quitamos poder a esa excusa que nos hemos estado diciendo por tanto tiempo. Cuando sacas la excusa a la luz, la excusa se vuelve pequeña. La excusa se puede volver hasta ridícula, ¿verdad? Te vas a escuchar a ti mismo diciendo: ¿he estado poniendo esta excusa por años? Esto es lo que he pensado que es la razón por la que no soy la persona que debo de ser. Y puede ser que esa excusa llegue a sonarte hasta ridícula. Pero la buena noticia es que una vez que podemos ver a las excusas así, se vuelven desechables. Es más fácil abandonarlas cuando les hemos quitado su poder, cuando las hemos descubierto, cuando las hemos traído a la luz de Cristo. Entonces podemos abandonarlas. Paso número 3. Confronta tus porqués con la verdad. Confronta tus excusas con la verdad, con la verdadera razón. Dilo en voz alta, ¿verdad? Cuando ya hayas llegado y digas: ¿sabes qué? Esta no es la verdad. Esta no es la verdadera razón por la que no hago las cosas. Esta es solo una excusa. Tenemos que confrontar nuestras excusas. Y lo siguiente es muy importante cuando pensamos en las excusas. Es una excusa que yo mismo construí. Y si yo la construí, yo la puedo destruir. Muchas de nuestras excusas, ¿verdad?, las inventamos nosotros. Tratando de justificarnos, tratando de defendernos, tratando de justificar nuestros miedos, tratando de justificar nuestra flojera, tratando de justificar tantas cosas. Hemos inventado excusas, hemos inventado mentiras. Pero cuando te das cuenta, es una excusa que yo construí, que yo inventé. Quiere decir que yo mismo la puedo derribar, yo mismo la puedo destruir. Declara lo siguiente cuando estés confrontando a tus excusas. Declara: no soy prisionero de mi pasado, de mis fracasos, de mis miedos. Dios me creó con cosas que hacer. Tengo una vida que vivir y un mundo que mejorar. Empieza a verte a ti mismo como Dios te ve. Recuerda, Él te creó con un propósito. Todo lo que creamos es creado con un propósito. Y si Dios nos creó a ti y a mí, Él nos creó con un propósito. Una vez que hayas empezado a reconocer esto, la verdad habrá comenzado a hacerte libre, ¿verdad? Lo vimos en alguna parte en la serie. La verdad nos hace libres. Cuando tú llamas a las excusas por lo que son, las llamas excusas. Cuando las reconoces como lo que no son la verdadera razón, esa verdad te hace libre. Esa verdad abre un mundo de posibilidades para ti, de lo que puedes hacer, de lo que puedes lograr. Paso número 4. Responde la siguiente pregunta, que ya la tratamos, ¿verdad? Pero es una pregunta importante. ¿De qué me pierdo si sigo utilizando excusas? ¿De qué te estás perdiendo? Enumera las cosas que te estás perdiendo por razón de tus excusas y descubrirás algo. Descubrirás que estás pagando un precio muy alto.
Y esa es la verdad. Cualquier área de nuestra vida donde nos estemos escondiendo detrás de excusas, estamos pagando un precio muy alto. Les dije ahorita, ¿verdad?, de que nos podemos estar perdiendo relaciones, logros, paz, salud, prosperidad, alegría, seguridad y muchas cosas más que nos pudiéramos estar perdiendo. Haz una lista de lo que te estás perdiendo. ¿Para qué? Para que puedas ver las cosas realmente como son. Solamente tenemos una vida. Yo sé que a veces no nos gusta pensar en esto, ¿verdad? Pero es realidad. Solamente tenemos una vida. Solamente tenemos una oportunidad aquí en la tierra. Solo una. No hay repetición en las cosas más importantes de la vida. No hay repetición. Tu hijo solamente va a tener 5 años una vez en la vida. Tu hija solamente va a tener 15 años una vez en la vida. Y si no lo hacemos bien en ese momento, porque estamos dando excusas, porque esa es la razón por la que no soy un padre presente, esa es la razón por la que no le digo a mis hijos que los amo, que al final son excusas. Lo triste, ¿verdad?, es que no vas a tener la oportunidad de repetirlo, porque esos años se van. Qué importante es considerar lo que nos estamos perdiendo. No queremos llegar al final de nuestra vida y mirar atrás con remordimiento y mirar hacia atrás con arrepentimiento. El arrepentimiento dice lo siguiente, dice, debería de haberlo hecho, podría haberlo hecho, pero no lo hice, porque puse excusas. Que sí, yo no les llamaba excusas, les llamaba razones. Pero al final eran excusas. Y por último, el último paso para confrontar nuestras excusas es confiesa tus excusas a alguien cercano. Parece anuncio de televisión, ¿no?, de aquellos que vivíamos en México, ¿no? Confiésaselo o cuéntaselo a alguien de confianza, ¿no? Pero es verdad, este consejo es verdadero. Confiesa tus excusas a alguien cercano. ¿Qué pasaría en nuestro mundo y en nuestras familias si más de nosotros confesáramos nuestras excusas? Si yo como esposo confesara mis excusas a mi esposa. ¿Sabes qué? Te he estado diciendo que esta es la razón, pero no son razones, han sido excusas. No son las verdaderas razones, son excusas. ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué? Un mundo de posibilidades se podría abrir cuando más de nosotros reconociéramos nuestras excusas por lo que son. Un mundo de posibilidades se abriría delante de ti. Gracia llegaría a tu vida. La gracia que todos necesitamos. Porque imagínate, ¿verdad? Que como esposos, ¿verdad? O como esposas confesemos, ¿verdad? ¿Sabes qué? No he estado haciendo las cosas bien y te he estado diciendo que es por esta razón, pero esta razón es una excusa. La verdadera razón es esto. Y cuando somos honestos, aun cuando la verdadera razón es algo no tan bueno, se abre la puerta para que tú y yo recibamos la gracia que necesitamos. Es como cuando venimos delante de Dios, ¿verdad? Y tú estás haciendo algo mal, estás pecando. Y mientras no confiesas tu pecado, la gracia de Dios no puede fluir a tu vida. Pero en el momento que confiesas tu pecado, se abre la puerta para que la gracia de Dios llegue a tu vida y puedas, por fin, de todo, ¿verdad?, sobreponerte, vencer ese pecado en tu vida. Gracia puede llegar a nuestra, ayuda puede llegar a nuestra vida. Al entender la verdadera razón por la que está pasando algo en tu vida, la ayuda puede llegar. El ánimo que otros te quieren dar puede llegar. Recuerda que fuiste creado a la imagen de Dios para hacer algo bueno en el mundo, para hacer algo bueno en tu familia, en tu comunidad. Cualquier cosa que sea un obstáculo para hacer lo que debes de hacer, abandónalo. Las excusas que se han vuelto un obstáculo en tu vida, abandónalas.
Ahora, no necesitas, ¿verdad?, pararte aquí en la plataforma y decir, ok, el día de hoy voy a confesar delante de todas mis excusas, ¿verdad? No estamos pidiendo eso. Estamos hablando de las personas cercanas a ti, realmente importantes. Puedes empezar con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos cercanos, los que verdaderamente son importantes en tu vida. Si Dios te creó a ti, si Dios me creó a mí, Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y porque tú y yo somos diferentes a todas las personas en el mundo, no hay otra persona como tú. Tú eres único, tú eres única. Si Dios tiene un plan para ti, si Dios te creó para hacer algo, es algo que solo tú puedes hacer. A veces tú y yo no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero como padres, siempre pongo este ejemplo, yo, ¿verdad? El que mis hijos me tengan a mí como su papá, eso es algo único. Mis hijos no van a tener otro padre biológico más que yo. Yo soy su papá, ¿verdad? Eso es único para mí. Y yo puedo ser, ¿verdad? Porque soy único, el padre que ellos necesitan. Pero si pongo excusas en mi vida, no lo voy a poder ser. Esos son los 5 pasos. No son tan fáciles como les dije, pero son necesarios.